Buen día, mi nombre es Dayana y en este video vamos a hablar acerca de un libro que que creó una nueva corriente en la España de 1942, que es el año donde se publicó, y es una corriente trementista. Esta corriente prácticamente es el realismo llevado al extremo. A través de este libro, José Camilo Cela, que es el autor, ganador del Nobel de 1989, nos, nos describe, nos muestra una realidad tal cual es, lo cruda y bárbara que puede llegar a ser, incluso macabra en algunas partes, pero a través de esto nos muestra una España de posguerra, o incluso no solo de España, sino en cualquier parte del mundo. Es un libro muy impactante, corto, pero muy bonito, y estoy hablando de la familia de Pascual Duarte. Este libro incluso, me imagino que por ese realismo que tiene, esa crudeza, fue censurado en la segunda edición. Porque como nos dice José Camilo Cela en la primera edición, nadie le hizo caso, nadie se interesó en su libro. Él incluso sufrió mucho para encontrar editoriales, pero una se arriesgó a publicarlo y bueno, fue un éxito. Incluso 2 años después, el autor José Camilo Cela fue miembro de la Real Academia Española, el primer miembro más joven, y después obviamente ganando el Nobel de Literatura en 1989. En la segunda edición, en la segunda publicación, sí fue observado por los censores y fue prohibido por 3 años, si no me equivoco, en España, pero eso no impidió que años después se convierta en el segundo libro de lengua española más traducido después de Quijote. Lo curioso es que este libro tiene 2 manuscritos originales, escritos a mano por el mismo autor. Nos cuenta él de que él regaló, después de la primera publicación, el manuscrito original a un amigo. Y este amigo, después de morir, bueno, su familia no quería devolver el manuscrito. Obviamente José Camilo decía, pues no, que era solo para su amigo, pero al morir el manuscrito tiene que llegar a las manos de él. Pero no fue así. Así que lo que hizo José Camilo Cela es escribir otro nuevamente, desde cero. Y así lo hizo. Así que actualmente podemos encontrar 2 manuscritos de la familia Pascual Duarte en España, obviamente en diferentes museos, pero es algo interesante que tiene este libro. Así que empezamos. Voy a hablar acerca, un pequeño resumen, mi comentario y una cosita más que puede ser interesante, espero. Esto es la familia Pascual Duarte de José Camilo Cela. Es la que tengo. Bien, aparece en el palenque de las letras Camilo José Cela con la familia de Pascual Duarte, novela que causa, como saben ustedes, una revolución. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Te das cuenta ahora de lo que significó para ti? No, ni para mí ni para nadie. Con estupor. Cuando el libro salió en diciembre del año 42. Hace ya 33 años, qué barbaridad. Y entonces yo fui corriendo a Espasa, a la librería de Espasa, ahí en la Gran Vía, a ver si estaba. Y estaba allí en un montoncito de libros de novedades. Había varios libros y la familia Pascual Duarte, 8 o 10 ejemplares. Y no la cogía nadie. Bueno, paciencia. Y yo esperé y de repente llegó un señor, la ojeó, se conoce que no le gustó y la dejó. Bueno, mala suerte. Siguió andando y se compró La Guerra de las Galias de Julio César. Volvió sobre sus pasos, volvió a ojear la familia Pascual Duarte y la compró también. Era la primera persona que yo sabía que había comprado un libro mío. Tomó los 2 libros debajo del brazo, salió a la calle y yo me acerqué. Entonces era, claro, pues 30 y tantos años más joven y 40 kilos más. Un mozo esbelto y espigado. Exactamente. Y me acerqué y le dije: caballero, ¿quiere usted que se lo firme? Y él miró y leyó: Julio César, La Guerra de las Galias. Palideció y salió huyendo. Pensó, buen loco, me ha tocado. Que la familia de Pascual Duarte iba debajo. El libro nos comienza contando, obviamente, como dice su título, acerca de la familia de Pascual, un hombre de Extremadura. La familia no está conformada por muchos integrantes, una familia muy corta, muy humilde. Está conformado pues, por Pascual, sus padres, su hermana Rosario. Y obviamente conforme pasa la historia vamos viendo cómo se integra la esposa, el esposo, algún hermano más, incluso un amante de la madre y así. Lo curioso, lo que a mí me encantó, y después de leer un poco del libro, es la dedicatoria. Nos dice, dedico esta edición a mis enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera. Haciendo referencia a lo que les dije, la censura que tuvo el libro en ese entonces, pero
Gracias a eso se fue, bueno, imagino que habrá sido más conocido, pues todo ese foco de la mira estaba en este libro. Pero bueno, iniciamos. En la nota, bueno, el libro nos empieza mostrando la nota del escritor, donde Pascual nos dice de que este libro no tiene ningún pulido, ningún editor, que es lo que una parte concuerdo con él, porque cuando pasan por editores como que a veces cambia la esencia del autor, pero Pascual nos dice que no se ha cambiado ni una coma, ni un punto, ni una palabra. Pero lo que sí se ha hecho es omitir algunas escenas, sacarlas por completo de este libro. Pero bueno, esperemos que no hayan sido muchas y que no cambie lo que en un inicio nos quiso decir Pascual. Y nos inicia diciendo, con una frase muy bonita, donde nos dice: yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera, y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y las chumberas. Nos cuenta después, esa parte hace referencia porque Pascual se encontraba en una cárcel cuando escribió ese libro. Estaba en una cárcel esperando su turno para la muerte, pues iba a morir en la horca. Así que mientras esperaba sus últimos días, él empezaba a escribir. Toda su vida empezó a escribirla. Y es así como tenemos el libro en la mano. Y después nos comienza contando su historia, que viene de un padre alcohólico, abusivo, quien golpeaba a su madre y a él. Incluso paró por un momento cuando nació su hermana Rosario, quien fue la luz y los ojos de toda la familia cuando era pequeña, porque cuando creció se fue cambiando y usó esa habilidad que tenía para convencer a todos, para agradar a todos, y eligió un mal camino, prácticamente, como nos dice acá Pascual. El destino nos complace bombardearnos con diferentes fines, pues, ¿no? A pesar de que nosotros queramos hacer o queramos tener una buena vida, el destino nos tiene para otras cosas. Y así fue con Rosario, su hermana. Ella escapó de casa, se fue con otro hombre y así, y solo regresaba a su hogar cuando se encontraba a punto de morir, por ejemplo, una fiebre, una enfermedad, y volvía siempre a las andanzas después. Nos cuenta Pascual que también tuvo un hermanito. Después de la historia de Rosario, nos dice que su padre murió y que el hermanito que tenía, es obviamente hijo de otro hombre. Y nos habla después acerca de ese hermanito llamado Mario, quien por desgracia tiene malformaciones, tiene muchas, tiene que arrastrarse en el suelo para poder caminar, para poder ir de un lugar a otro. Incluso nos cuenta cómo él tenía pena, obviamente, porque nos dice qué niño iba a salir de esa mujer que es su madre, pues es una mujer muy escuálida, muy flaca. Y así fue, el pobre niño ni siquiera podía amamantarse bien porque su mamá no tenía leche, era una mujer muy seca, según Pascual. Así que la infancia del niñito de Mario ha sido muy difícil, llena de sufrimientos y dolor. Así que cuando murió, con una parte me agradó mucho eso porque dejó su sufrimiento, dejó toda esa vida tan mala que iba a ser de él, una persona muy cruel, iba a ser de él. Bueno, la cosa es que cuando Mario vivía, había sido constantemente abusado o maltratado por el amante de su madre, que vendría a ser su padre, obviamente. Este niño, mientras se arrastraba de un lado en el suelo por buscar a su madre, su amante de la madre, no recuerdo muy bien el nombre, lo empujaba, lo pisaba, incluso se burlaba de él, se reía de eso. Y su madre al ver eso no hacía absolutamente nada, le era muy indiferente a todo. Así como fue con Pascual, no con Rosario, sino con Pascual, también lo ha sido con Mario, muy indiferente. Y bueno, el bebé, aunque la mamá al final de todo siempre se acercaba a su hijo, lo abrazaba y le daba cariño, pero eso después de que haya sido rechazado por su madre no le veo sentido. Pero bueno, nos cuenta también cómo después Mario murió, porque lo curioso es que Pascual, mientras veía eso, sentía una impotencia, tenía gran rencor, gran odio hacia ese hombre que maltrataba a su hermano y hacia su misma madre porque no hacía absolutamente nada. Así que lo que él hacía era guardarse toda esa ira e ir a buscar ayuda con su hermana. Y es su hermana quien salía a defender a Mario, aunque al final murió el pequeño. E incluso en el entierro nos dice
Pascual nos comenta cómo el odio se iba acrecentando, no solo con el hombre, sino también con su madre, porque su madre en ningún momento lloró, y al hombre porque él decía angelitos al cielo, como dando a entender a la gente que él sufría la pérdida de su niño, cuando en la vida real, bueno, en la vida, cuando Mario estaba viviendo todavía, era todo lo contrario, era prácticamente un perro que tenía en la casa. Y en lo referente a su madre, Pascual nos dice, por ejemplo: mi madre tampoco lloró la muerte de su hijo. Secas debiera tener las entrañas una mujer con corazón tan duro y unas lágrimas que no le quedaran siquiera para señalar la desgracia de la criatura. Y nos dice de su odio: claro, en la memoria que me dejase ver hacia qué tiempo dejó de ser una madre en mi corazón, y hacia qué tiempo llegó después a convertirse en un enemigo rabioso, que no hay peor odio que el de la misma sangre, porque a nadie se odia con más intensos brillos que aquello que uno se parece, y uno llega a aborrecer el parecido. Es muy triste. Pero a pesar de todo eso, a pesar del odio, nunca llegó a rebelarse a su madre, y tampoco llegó a rebelarse en última instancia al amante de él, quien abusaba de su hermana. Y así es así como Pascual se va acumulando poco a poco de odio, primero con los maltratos de su padre, ahora con la pérdida de su hermano, la impotencia que tenía al ver que a su madre le importaba muy poco, incluso ese dolor que tenía él, porque quienes sufrían prácticamente la pérdida del niño era por quienes había sido amado, que es por Rosario y Pascual. Pero pasado ese tiempo, Pascual sigue con su vida, obviamente, como todos en la familia, y se llega a casar con Lolita, una joven con quien estaba siempre en andanzas en el libro. Y nos cuenta también que se casó porque había quedado embarazada antes del matrimonio. Pero Pascual cumplió sus funciones y se casó con Lolita. En la luna de miel incluso nos cuenta cómo en un altercado que tuvo con un hombre llamado Zacarías, quien no estaba de acuerdo con su opinión, lo que hizo Pascual es apuñalarlo 3 veces y matarlo. No recuerdo si mató. Creo que no mató, solo que resultó muy gravemente herido. E incluso después nos comenta cómo Lolita pierde a su niño, al hijo de Pascual, porque estaba cabalgando. Incluso siempre nos dicen que la cabalgadura daña a las mujeres porque es el golpe quien daña al feto. Pero lo que hizo Pascual después es ir al establo y apuñalar 20 veces a la yegua y matándola, obviamente. Pero el daño ya estaba hecho, su hijo ya no iba a nacer, cosa que también le causó mucho dolor, le desgarró el alma a él. Pero 11 meses después, si no me equivoco, un año después, Lolita queda embarazada nuevamente, pero este niño llamado Pascualito llega a nacer. Llega a ser la luz y los ojos de Pascual, sus alegrías, esa pequeña felicidad que tiene en su vida por un instante, en una vida llena de desgracia. Ha sido un pequeño lapso de luz que ha tenido él, al menos algo ha tenido el pobre, y así fue para Lolita. Decía sobre su futuro, lo que debían de cuidarlo después de la pérdida del primer niño, pero por desgracia Pascualillo falleció cuando tenía 11 meses y medio por un mal de aire, lo que le dicen en ese entonces. Y Pascual empieza a decaerse más, pues obviamente perdió un niño, después perdió al otro, después de haberlo conocido. Es algo un poco triste porque, aunque sea con el primero, no sabías cómo era, no habías compartido ninguna vivencia con él. Pero con el otro niño, con Pascual y yo, sí sabía, había estado a los primeros pasos, cuando le daba de comer, cuando lo llevaba a pasear. Así que la pérdida de ese momento, esos momentos de felicidad ha sido muy desgarrador para él. Incluso nos dice: ¿quién sabe si no sería Dios que me castigaba por lo mucho que había pecado y por lo mucho que había de pecar todavía? ¿Quién sabe si no sería que estaba escrito en la divina memoria que la desgracia había de ser mi único camino, la única senda por la que mis tristes días habían de discurrir? A la desgracia no se acostumbra uno, créame, porque siempre nos hacemos la ilusión de que la que estamos soportando, la última de ser, aunque después, al pasar los tiempos, nos vayamos empezando a convencer, y con cuánta tristeza, que lo peor aún está por pasar. Después nos cuenta Pascual que quedó solo en esa casa rodeado de 3 mujeres, su esposa Lolita, su hermana Rosario y su madre. A lo que él decide dejar el hogar y se va a la capital, con la intención de ir a otro continente, irse a América. Y no lo logra, porque cuando llegó a puerto se dio cuenta de que no tenía ni siquiera para la mitad del pasaje.
y empieza a trabajar. Pasa el tiempo y Pascual regresa a su casa. Regresa a la tierra donde nació, nos dice que todo el mundo vuelve y se encuentra con algo inesperado. Es que Lolita sigue estando en su casa, obviamente su mujer sigue esperándolo supuestamente, pero lo esperaba embarazada de otro hombre. Y ahí es donde Pascual quiere saber de quién, obviamente. Incluso la insta a que aborte, pero Lolita incluso le ruega que no sea así, porque le dice: será mejor llamarla, haciendo referencia a la señora Engracia. La señora Engracia pregunta a ella: sí, porque ella se encargaba de los partos, era la partera de esa ciudad y sabía incluso cómo abortar. Así que le dice: no, por Dios, otro aborto, estar siempre pariendo por parir, criando estiércol. Se arrojó contra el suelo hasta besarle los pies y le dijo: te doy mi vida entera si me la pides, mis ojos y mi sangre por haberte ofendido, mis pechos, mi madeja de pelo, mis dientes. Te doy todo lo que tú quieras, pero no me lo quites. Es que es por lo que estoy viva. Así que Pascual decide darle a su hijo, porque imagina también si el dolor de un padre ha sido tan tremendo, como habrá sido de su madre, que es quien la ha llevado dentro de sí. Y al perder 2 niños, al tercero, ¿cómo le va a durar? Y después nos dice, pues, le pide, obviamente Pascual le dice que está bien, va a tener el niño, pero quiere saber quién es el padre. Y ahí es cuando Lola empieza a angustiarse, empieza a alterarse, y en el último momento le dice: ha sido el estirado. El estirado, le pregunta a él, y ella lo afirma, pues, ¿no? Y aquí es donde ella se desmaya, se queda tiesa, nos dice, y se cae al suelo, pues había sufrido un infarto y murió. Ahora, ¿quién es el estirado? El estirado ha sido un hombre con quien salía con su hermana. E incluso al inicio del libro nos cuenta un altercado que tuvieron con ellos dos, y cómo Pascual tenía esos deseos de matarlo, pero se había contenido. Y después obviamente ya sabemos quién es el estirado. Y después de la muerte de su mujer, con justa razón le duele a Pascual. A pesar de haber estado lejos, ella había sido la madre de sus hijos, aunque al final de su vida lo había engañado, pero supuestamente ella lo quería. Solo que en ese lapso de que ella estuvo fuera tenía necesidades y todo eso. La cosa es que después quien llega al pueblo es nadie más que el estirado. Así que Pascual va en su búsqueda y lo encuentra en su casa. Estaba buscando no a su mujer Lolita, quien había dejado embarazada, sino a Rosario, su hermana, quien había estado con él antes. Así que el estirado venía con la intención de llevársela, a lo que Pascual se negó rotundamente, le impidió eso. Llegaron a los puños, si no me equivoco, sí, llegaron a los puños. Y tanto fue el altercado que Pascual le estaba asfixiando, le estaba apretando con las piernas, con los brazos, si estoy equivocada me corrigen. Y llega tanto a apretar que muere, incluso le saca la cabeza, lo decapita prácticamente. Y obviamente por ese crimen Pascual va a la cárcel por 3 años, y es donde él, incluso tenía más condenas, solo que por buen comportamiento es libre. Y él está pensando, pues, ¿no?, cómo lo recibirá su madre, su hermana, después de tantos años, lo extrañarán o no. Pero por desgracia fue muy decepcionante el recibimiento que tuvo, porque a su madre le importó muy poco que haya sido él. Y le pregunta incluso quién es, y le dice: ¿qué haces tú acá? Nos dice, por ejemplo: 3 años me tuvieron encerrada, 3 años lentos, largos como la amargura, que si al principio creí que nunca pasarían, después pensé que habían sido un sueño. 3 años trabajando día a día en el taller de zapatero del penal, tomando en los recreos el sol en el patio, ese sol que tanto agradecía, viendo pasar las horas con el alma anhelante. Que las horas cuya cuenta para mí mal suspendió antes de tiempo mi buen comportamiento. Y ahí donde después anhela encontrar a su madre, y el recibimiento que tuvo no era el que esperaba. Y bueno, la cosa es que después va a buscar a su hermana y se da cuenta de que tiene otro enamorado, que es el joven Santiago, es el joven Santiago. Y incluso la hermana te tiene pendiente una mujer, así que llama a Esperanza. Pascual le da una oportunidad, está con ella, se vuelve a casar, pero para desgracia de él la vida matrimonial no fue lo que esperaba. Nos cuenta en el penúltimo capítulo, nos dice: llevábamos ya 2 meses casados
casados cuando me fue dado de observar que mi madre seguía usando las mismas mañas y de iguales males artes que antes de que me tuvieran encerrado. Me quebrantaba la sangre con su ademán, siempre huraño y como despegado, con su conversación hiriente y siempre intencionada, con el tonillo de voz que usaba para hablar, ni el falsete y tan fingido como toda ella. A mi mujer, aunque transigía con ella, ¿qué remedio le quedaba? No la podía ver ni en pintura, y tampoco disimulaba su malquerer con la esperanza. Un día que ya estaba demasiado cargada, me planteó la cuestión en unas formas que pude ver que no otro arreglo había, sino poner la tierra por en medio que podría llegar a tener. La tierra por en medio se dice cuando dos se separan, cuando se mudan prácticamente. Así estaba pensando lo Pascual, pero le vino otra idea a la cabeza, porque no soportaba ese odio de su madre, esa indiferencia que viene desde que estaba pequeño, y es el asesinarla, el matarla. Y así es donde en esos días estaba pensando, estaba ingeniándosela, estaba ideando el plan para poder hacer cometer su cometido, pues, ¿no? Y así lo hace. Incluso Esperanza, su esposa, le pregunta, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes? Porque lo veía extraño. Y es cuando Pascual no le dice nada, y en una noche se ingresa al cuarto de su madre. Incluso está pensando, está dudando si hacerlo o no. Nos dice también, allí estaba, echada bajo las sábanas, con su cara muy pegada a la almohada. No tenía más que echarme sobre el cuerpo y acuchillarla. No se movería, no haría ni un solo grito, no le daría tiempo. Estaba ya al alcance del brazo, profundamente dormida. Ajena a Dios, a qué ajenos están siempre los asesinatos a su suerte, a todo lo que le iba a pasar. Quería decirme, pero no lo acababa de conseguir. Bess hubo ya de tener el brazo levantado, para volver a bajarlo, caer otra vez todo a lo largo de su cuerpo. No dice después, quizá otra hora llegara ya a pasar. No, definitivamente no podía. Era algo superior a mis fuerzas, algo que me revolvía la sangre. Pensé huir, a lo mejor hacía ruido al salir, se despertaría, me reconocería. No, huir tampoco podía. Iba indefiniblemente camino a la ruina. No había más solución que golpear sin piedad, rápidamente para acabar lo más pronto posible. Pero golpear tampoco podía. Estaba metido como en lodazal donde me fuese hundiendo poco a poco, sin remedio posible, sin salida posible. El barro me llegaba ya hasta el cuello, iba a morir ahogado como un gato. Me era completamente imposible matar, estaba como paralítico. Y ahí es donde él quiere dar la vuelta, pero él cruje la madera del piso y su madre le pregunta, ¿quién anda ahí? Y ahí es donde él le tapa la boca y empieza a apuñalarla. Y ella lucha y a pesar de todo eso muere. Y después obviamente Pascual va a la cárcel por segunda vez. Y ahí es donde ya tiene su condena, que es la horca. Y donde empieza a escribir Pascual Duarte. Donde pide papel y hoja y empieza a escribir toda su vida. Creo que en ese momento Pascual como que ya a través de la escritura se empezaba a liberar todo ese odio que tenía, porque hay que recordar que Pascual, a pesar de todo, nunca decía nada, a pesar de todas sus desgracias, siempre se quedaba callado, nunca salía a defenderse, nunca. Incluso tenía que buscar ayuda de su hermana Rosario, que fue con su hermanito Mario, para que haga algo, porque no podía hacer nada. Él siempre se quedaba callado, como viendo a través de, casi como el niño de hojalata, el amor de hojalata, quien no decía nada, pero era consciente de todo eso, y siempre lo tenía en el pensamiento, en la mente. Así fue con Pascual. Él veía todo eso, no decía nada en su momento, siempre tenía ese monólogo interno, ese pensamiento que nos muestra y que nos da la suerte de que podamos leerlo. Y después Pascual lo que hace es agarrar el manuscrito de su vida y darle a un conocido suyo, quien en su testamento nos dice que el libro quería que sea destruido, pero si no fue así, después del tiempo de su muerte, quien encontrara el libro podía hacer de él lo que quisiera. Y así fue, menos mal que lo publicaron, porque es una historia muy bonita. Algo curioso es que al final nos dice, a través del carcelero que estaba ahí, nos cuenta que al final, obviamente Pascual siempre deseaba morir, pues, ¿no? O sea, siempre, no se deseaba morir, sino que se quejaba de sus desgracias, no veía cuándo podría fin a todo ese suplicio que tenía. Y al final, cuando supuestamente la única forma de liberarse de todo su sufrimiento era la muerte,
nos dice cómo él dijo, hágase la voluntad de Dios, y se olvidó de mantener la compostura, porque empezó a luchar por su vida, a querer vivir, y es algo muy triste porque toda la historia de Pascual ha sido muy desgarradora, muy llena de sufrimientos, pero al final de todo lo que pasaba a Pascual, él deseaba vivir, él deseaba tener una buena vida, pero como mencioné, el destino no lo deja. Así que espero que lo lean. Es un libro que retrata la posguerra de España, como otras personas también al llegar a su hogar ven todo diferente, ven que todo ha cambiado y que han seguido con su vida, incluso cuando ellos han estado luchando por su vida. Pues, ¿no? Creo que ya lo comenté. Así que den una oportunidad a José Camilo Cela. Es un muy buen escritor, el Nobel lo avala. Así que eso sería todo con La familia Pascual Duarte de José Camilo.